Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos encontrarán como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta, a marcar la campanita para tener notificaciones de los videos que vamos subiendo y a compartir esta entrevista que de verdad es de mucho interés, va a ser de una charla muy profunda y que estoy seguro va a tener mucho que darnos para la reflexión. Los invito a que se queden y a que nos acompañen. El día de hoy tenemos una gran invitada. La verdad es que es un verdadero honor y el tema que vamos a estar tratando es el paradigma social y humanitario post-COVID. Para hablar de ello, como lo mencionaba, tenemos un gran invitado, una gran invitada de lujo. Ella es Silvia Zimmerman, que es filósofa, fue discípula de Jorge Luis Borges, es una apasionada de los temas medioambientales y actualmente, entre otras cosas, es presidenta del Club de Roma, capítulo Argentina, además de ser catedrática en distintas universidades de Argentina y del continente del sur de nuestra América Latina. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida. Muchas gracias a vos, Ismael, por esta invitación y que podamos hablar norte y sur de un tema que involucra a todo el mundo, muy especialmente en este momento América Latina. Sé que estamos padeciendo en México, en Ecuador, en Perú, en Chile y en la Argentina, algo tan inesperado como alarmante, y que en realidad es un signo de nuestra época, ¿no? Así que encantada de estar aquí en este espacio tuyo, Ismael. El honor es mío. Muchas gracias, Silvia. Déjame plantearte la primera pregunta. Este momento que estamos viviendo nos pone al borde o ante la necesidad de replantearnos nuestro accionar como seres humanos en el planeta Tierra, Silvia. Es decir, ¿qué tanto realmente esta pandemia que vivimos es consecuencia de la actividad y de los actos del ser humano en todos los sentidos? Yo creo que es totalmente la consecuencia, y que si no nos replanteamos cuestiones humanísticas y sociales, vamos a ir para peor. En realidad, hace ya muchos años que se viene alertando sobre una situación que iba a desembocar más temprano que tarde en un colapso. Esto ya lo había anunciado el Club de Roma en el año 1972. Y en un principio atemorizó porque un año más tarde se produjo la crisis del petróleo, y al ser trascendida la crisis del petróleo, comenzó a decirse que el Club de Roma era alarmista, que no estaba diciendo cosas verdaderas, que en realidad todo estaba, como hubiese dicho Leibniz, el mejor de los mundos posibles. Y no era así. La cuestión es que hubo otras advertencias más, se sucedieron advertencias de gente que estaba viendo con claridad, más allá de las pompas de jabón, de un progreso y de una bienaventuranza y de un bienestar peligroso y ficticio, y para pocos además, que estábamos encaminándonos más temprano que tarde hacia ese colapso. Y yo creo que el colapso llegó. Creo que estamos en el corazón de la tormenta, creo que estamos en el corazón del colapso. Creo que esto, más que una crisis, puede ser catalogada como un caos. Un caos en todo sentido. Y este caos nos obliga a replantearnos la posibilidad de crear un nuevo orden, indudablemente. Yo fui, si me permitís comentártelo, Ismael, yo fui muy amiga del Premio Nobel de Química Ilya Prigogine. Ilya Prigogine fue uno de los grandes
creadores o de los grandes científicos que crearon, bueno, que trabajaron la teoría del caos. La teoría del caos. Y una de las cosas maravillosas que decía siempre Ilya Prigogine es que el caos, la posibilidad del caos, abre o permite la posibilidad de la libertad. Es donde más libertad tenemos. Más libertad creativa, más libertad de propuestas. Tenemos que ser creativos porque hay que reordenar nuestra vida. Ahora, ¿cómo la vamos a reordenar? De la misma manera como veníamos viviendo hasta llegar a este caos, eso es lo que vamos a hacer, se va a agravar el caos. O sea, se va a expandir por más tiempo el caos. Tenemos que ser creativos y usar la libertad para eso. Tener la libertad de romper paradigmas. Tener la libertad y la valentía de plantearse que el mundo, como es hoy, como lo estamos viviendo, no puede continuar. Creo que esa es la clave de este momento. Es un problema, como dicen los chinos, digamos los chinos, que hoy no estamos muy contentos con los chinos, pero en fin, pero los chinos tienen también una gran sabiduría, y una de ellas está en la palabra crisis. La crisis es peligro, pero también es oportunidad. Hagamos de esta crisis, que ya como te digo, a mi entender ya es caos, hagamos la oportunidad de reinventarnos, de ser diferentes, de replantearnos nos hemos equivocado. Tenemos que replantearnos qué nueva era de esta civilización queremos fundar, y lo vamos a tener que hacer a nivel global. Vamos a tener que hacer un consenso de culturas, un consenso de sociedades, para hacer frente a esto que hoy no sabemos, todavía no vemos la luz al final del túnel, pero nos tenemos que ir preparando. Pero no preparando técnicamente, porque la tecnología está, Ismael, vos lo sabés mejor que yo, que la tecnología existe. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque el problema básico, fundamental, primigenio de toda esta catástrofe es el ser humano. Es el hombre y es su ética. Silvia, tú mencionabas algo bien interesante en la introducción de tu plática, que nos lleva a este punto en el que terminas esta primera intervención. Comentabas que luego de la crisis del petróleo, después de haber planteado los primeros escenarios de posibles conflictos y caos sociales y económicos, después de que se superó la crisis del petróleo, todo volvió a ser lo que hoy están llamando normal, y no pasó nada. ¿Qué peligro tenemos hoy de volver a esa normalidad, que yo trato de no llamarle normalidad, y de volver a repetir ese mismo esquema de error para seguir, enrolarnos en el mismo carril en el que veníamos trabajando, suponiendo que esa es el camino o la vía por la que debemos de seguir? ¿Hacia dónde tendríamos que voltear? ¿Qué tendríamos que estar como humanidad, como sociedad y como seres humanos? ¿Qué tendríamos que estar mirando para encontrar esa disrupción de paradigmas y de creatividad dentro de nosotros mismos? Yo creo que la posibilidad de que volvamos a lo mismo es muy grande. Es muy grande porque el ser humano tiende a lo conocido, el ser humano tiende al supuesto confort que daba este paradigma que nos han creado, porque está creado y está publicitado desde ciertos medios, y forma global, y creo que es muy grande. Cambiar paradigmas requiere de acciones revolucionarias, pero revolucionarias en el buen sentido. Revolucionarias de ser capaces de revolucionar las ideas. Y lo más difícil de cambiar son las ideas establecidas.
ya están anquilosadas, ya nos han dicho que esto es lo mejor, ya nos han dicho que ser feliz es ser consumista, ya nos han dicho que los mercados no pueden parar, que pueden morir 100 millones de personas, pero los mercados no se tocan, tienen que seguir en esta línea, con estas características y con estos atropellos, porque ahí está la panacea, porque ahí está el progreso. El progreso es una ilusión. O sea, hemos hecho muchos avances en ciencia, indudablemente, en tecnología. Hoy podemos estar hablando así, es una maravilla. Pero como dijo un filósofo, Horkheimer había dicho algo muy interesante. Dijo que la razón del hombre tiene dos aristas: la razón práctica y la razón instrumental. Entonces, la razón instrumental es esta razón creadora de ciencia, de tecnología, de avances, de todo lo que quieras. Sí, indudablemente el hombre ha hecho un progreso maravilloso en ese sentido, porque ha creído y ha puesto todo el concepto de progreso, lo ha ubicado ahí. Por arte de Birlibirloque, por ciencia y por técnica, todo iba a ser mejor. Lo que marca Horkheimer es que lo que queda rezagado es el aspecto práctico del ser humano. La moral, la ética, la forma como nos comunicamos entre nosotros, porque mucho hablamos de tener cuidado con la naturaleza. Sí, claro, pero no pasa de ser una declamación, porque nosotros también somos naturaleza, somos parte de esa naturaleza. Y sin embargo, no nos consideramos, no tenemos ningún prurito en la teoría o la práctica utilitarista de casi el sálvese quien pueda, o bueno, el fin justifica los medios entre nosotros. Y nosotros somos naturaleza. Y Horkheimer marcaba eso, que hasta que no hubiese un progreso en el ser humano, en su moral, en su ética, las cosas iban a volver una y otra vez a caer en estos escenarios apocalípticos. Porque este es un escenario apocalíptico. Claro. Pero bueno, tenemos la valentía de afrontarlo. Los gobiernos, los que tienen intereses, los gobiernos del mundo, yo no me fijo en ideologías, no, los gobiernos están dispuestos a este cambio de estructura. Los políticos son conservadores, no van a aceptar el cambio. Se requieren los filósofos, se requieren los artistas, se requieren los escritores, se requieren los humanistas, se requieren las personas comprometidas con lo social. Esa gente tiene que ponerse muy fuerte para este cambio de paradigma que urge, a mi entender. Si hay esperanzas, no sé, Ismael. A lo largo de los años me he vuelto un poco escéptica a veces, porque yo pertenezco al Club de Roma. El Club de Roma alertó 2 veces con 2 informes muy importantes, los límites del crecimiento, y 20 años más tarde volvió a sacar su informe más allá de los límites del crecimiento. Y entonces volvió a alertar y dijo, estamos contra reloj. Se acerca y es inminente el colapso. Y el hombre siguió siendo el mismo. Los ríos se infestaban, los bosques se talaban, los animales se extinguían, fuimos avasallando los campos, fuimos avasallando las tierras, fuimos avasallando las selvas, la selva amazónica. El hombre sigue impertérrito en su posición. Y entonces yo creo que nos tenemos que hacer una resignificación de valores, urgente. Silvia, te quiero hacer 2 comentarios y ahí van implícitas mis preguntas. Desde mi punto de vista, tú ahorita me sacarás del error si así es, mencionabas el tema de la ideología.
el conservadurismo de los políticos. Yo creo que hoy las ideologías están perdidas, están dispersas, no existe una ideología política ni social, aunque todavía tenga etiquetas. No existe, hace un rato que dejó de existir ese tema de los izquierdas y los capitalistas. Sin embargo, la esencia, el núcleo de pensamiento político se mantiene conservador, como tú mencionas. Pero hay algo que tú mencionabas que va de la mano de esto, que tú mencionabas y me llama mucho la atención. El hombre es un ser natural, pertenece a la naturaleza, somos naturaleza. Sin embargo, el hombre parece que se desmarcó de esa propia origen natural y se siente incluso a veces ajeno a la naturaleza. Es decir, quiere participar y arreglar a la naturaleza desde el punto de vista del que yo soy el que puede hacer algo por la naturaleza, pero no como parte de ello. ¿Qué provocó esto, Silvia? Y ahí te dejo ya la palabra para que redondees los dos temas. Sí, yo creo que mucho tuvo que ver la religión, en donde tenemos a un Dios. Yo soy creyente, yo soy devota creyente de Dios. Una cosa es Dios y otra cosa es lo que las ortodoxias o los libros o se interpreta de estos libros. Y entonces creo que ahí comienza algo que es, el hombre es el último creado, es la criatura más amada a Dios, le da toda la creación para que la domine, es el poseedor de toda esa creación. Y creo que esto lo tenemos muy, muy instalado en nosotros. Todo lo demás es para ser usado, para ser consumido, para ser gozado. Y entonces hubo ahí un distanciamiento de la creación. El animal es menos, el bosque está para la leña. Entonces, eso tiene 2000 años o más de estar instaurado en la conciencia humana. Y ahí, y fundamentalmente en Occidente, ¿no? En Occidente, por Dios, los pueblos nativos americanos tuvieron que luchar contra esto. Y tuvieron que hacer frente a esto y perdieron. Porque venía el hombre con la soberbia de saberlo todo y con la soberbia de ser el rey de la creación y de poder utilizarla a su antojo, la creación. Y bueno, aquí estamos. Creo que ese es uno de los temas. Y luego, bueno, a eso se sumó después la codicia. Y que está bien marcado, es uno de los grandes pecados, ¿verdad? La avaricia, la codicia, que son las dos caras de un mismo mal. Y el poder, mi tierra es mi tierra, y yo en mi tierra hago lo que quiero. Entonces, yo en mi tierra quiero talar todo un bosque y talo todo el bosque. Y esto lo estamos viendo en Brasil, en este pulmón del planeta, como es la selva amazónica, esa maravilla, y sin embargo, como gran parte, la gran mayoría de la selva pertenece al Brasil, Brasil dice, es mío, no lo dice Brasil, lo dicen políticos. Y es mío y hago lo que quiero con esta selva. Y no se puede hacer lo que se quiere. Y ahí está la cosa, tenemos que empezar a tener una conciencia de que ese árbol que yo estoy viendo ahora, es un otro, es mi otro, es mi prójimo de alguna manera. Y esto requiere de un cambio de mentalidad que no sé todavía hasta qué punto está expandido.
ese árbol es un sujeto de derecho. Ese caballo, ese tigre es un sujeto de derecho, como soy yo. Vos sabés que Da Vinci, que era un gran enamorado de los pájaros, de los animales, dijo algo maravilloso. Un hombre que era renacentista, el más grande de los renacentistas, se ocupó de tantas cosas y se ocupó de la defensa de los derechos de los animales. Y dijo algo extraordinario, dijo, el día que el dar muerte a un animal sea castigado como dar muerte a un ser humano, ese día la humanidad habrá dado un salto cualitativo fundamental para sí misma. El día que eso ocurra, todavía no ocurre. Pensemos solamente en África, pensemos solamente en la casa de animales, la extinción de los hipopótamos, la extinción de los rinocerontes, la extinción de los orangutanes, y bueno, no existe, porque es una cosa, se cosifica todo lo que no somos nosotros, y entre nosotros también nos cosificamos. Porque o esta persona me es útil, me sirve, o no me sirve. Todo es, como dice, una vez un empresario me había dicho algo que me llamó poderosamente la atención. Dice, bueno, si esta persona no está contenta con lo que tiene, hay que despedirla. Y a lo mejor tenía derechos, esa persona estaba diciendo algo que le competía. Pero dice, tiene que tener en claro que aquí nadie es imprescindible. El cementerio está repleto de imprescindibles. Y yo creo que somos todos imprescindibles. Y en todo caso, si no lo somos en un momento dado para ese puesto y lo que sea, somos sujetos de derecho y somos sujetos del derecho del respeto y de la consideración. Y seamos francos, no se practica. Sí. Entonces, ¿cómo se va a practicar para la naturaleza? Pues yo creo que hoy el tema de la pandemia nos ha puesto claramente de que todo el ser humano es prescindible, ¿no? Totalmente. Uno de los riesgos que tenemos con estos caos que tú mencionabas en un principio, Silvia, es que entonces afloren quizás los peores defectos o deficiencias del ser humano y entonces esto se vuelva más caótico. ¿Qué riesgo ves tú hoy actualmente en la sociedad en esta transición que hoy sabemos nos va a llevar por lo menos año y medio más para poder superar este trance? Mira, yo creo, lo digo desde mi más modesta opinión, yo creo que va a haber enfrentamientos porque yo creo que va a crecer el desempleo alarmantemente. Y la necesidad a veces saca lo peor de los seres humanos, la desesperación, además. Yo le tengo mucho miedo a la desesperación. La desesperación de los cierres de negocios, de empresas, de fuentes de trabajo. Gente que... Esto es casi como una distopía lo que estamos viviendo. Yo recuerdo, y cada vez que veo y leo las noticias, vos sabés, Ismael, que últimamente tuve que detener un poco la lectura de las noticias porque realmente me afectaban mi salud. Porque yo veo un panorama inmediato grave. Un panorama inmediato de enfrentamientos, de conflictos sociales, de desesperación social, de desesperación individual. Por eso es que se requiere, en estos casos, yo creo que lo único que puede salvar es, de pronto, una depuración de las preocupaciones y ver
por dónde encontramos caminos de salvación a nivel individual. Como, bueno, yo siempre digo, volcarse a la música, volcarse al arte, volcarse a la belleza. Vos sabés que yo dirijo una cátedra japonesa de belleza en la Universidad de Bolonia. La belleza, recuperar el bienestar de la belleza, y ahora te voy a decir bien por qué es importante esto también, ahora. Pero es fundamental poder contar con líderes, todavía tenemos líderes, yo espero que algún día terminen los líderes, que no haya más líderes, pero eso es una utopía todavía, muy centrados, con mucho sentido común, muy en su eje para poder manejar las variables problemáticas. Esto es una problemática que está interconectada a todos los factores, se requiere mucha tranquilidad, mucha serenidad, y necesitamos ese tipo de líderes, que además intenten evitar la confrontación política en este momento, porque ahí se encolumnan los individuos y ahí comienzan los odios, te lo digo como argentina. Como Argentina, viviendo la Argentina, somos un país muy complejo, somos un país que tenemos una historia, una larga historia de polaridad. Nuestra sociedad siempre ha estado polarizada. El interior y el puerto de Buenos Aires, unitarios y federales, peronistas, antiperonistas. Y entonces, ¿ahora qué viene? Kirchneristas, antikirchneristas. Y entonces es la persona que tome el mando de una nación tendría que tener una claridad para evitar, para cerrar estas brechas. Y creo que las grandes potencias, ahí tenemos un alarmante peligro, en puertas, en ciernes, porque no tenemos ese tipo de líderes. ¿Qué va a pasar? Yo no quiero ser negativa, pero es preocupante la situación. Es un caos. Silvia, Es un caos. dos temas para dejártelos casi para cerrar. El primero, esta polaridad de la que tú mencionas en momentos de caos y de crisis se acrecenta, se agudiza, se ahonda. ¿Consideras tú desde la parte filosófica que precisamente las polaridades escondidas en las sociedades son parte de la provocación de este tipo de crisis o son consecuencia de las crisis que ya se vivían en los sistemas sociales y económicos que se venían desarrollando desde hace más o menos 50, 60 años? Y la segunda es, ¿se puede crecer sin dañar al medio ambiente? Sí se puede crecer sin dañar al medio ambiente. De hecho, desde el capítulo argentino del Club de Roma, desarrollamos economía circular y proponemos la economía circular. Damos constantemente hasta un posgrado en cuestión de economía circular y en economías sustentables. Claro que sí, pero se requiere la voluntad. Kant decía, nada hay más bueno que una voluntad. Se requiere de esa buena voluntad, porque eso implica un cambio absoluto de paradigma. Silvia, se interrumpió un poquito la frase de Kant. ¿Me la puedes repetir? Sí, Kant decía, en el mundo nada hay más bueno que una buena voluntad. Todos los problemas que tenemos son las consecuencias, los efectos de malas voluntades. Malas voluntades políticas, malas voluntades empresariales, malas voluntades sindicalistas, malas voluntades de todo tipo, malas voluntades de los medios de comunicación. Es una cuestión de voluntad, pero sí se puede cambiar el paradigma. Y de hecho se sabe que se lo puede cambiar. Economías circulares. Pero ¿qué empresario va a estar dispuesto a economías circulares? A lo mejor las pregonan, pero otra cosa es llevarlas a las prácticas. Y ahí está la cosa, voluntad política, voluntad empresarial, voluntad
de las sociedades. Y entonces existe la posibilidad, existe la salida. Falta la voluntad. A nivel mundial, Silvia, tú ves al empresariado, a todas las empresas, a todas estas grandes marcas globales, ¿las ves con voluntad o no para poder transitar hacia esas economías circulares? Que precisamente déjame hacerte una anotación, la plataforma de las empresas verdes lo que busca es precisamente eso, comenzar a buscar los pasos de transición hacia la creación de economías circulares. Es decir, a través del pensamiento, a través de prácticas, a través de todo esto de lo que hemos estado platicando, la economía circular no se construye de la noche a la mañana, es un proceso largo, complicado, pero esa es un poco la idea y ese es parte del objetivo de esta plataforma. En ese sentido ¿tú ves por parte de los empresarios a nivel global voluntad? De los grandes empresarios, yo te puedo hablar de la Argentina, por ejemplo. Los grandes empresarios argentinos, que son también globales, porque tienen empresas aquí en Brasil, yo no lo veo. Lo pueden pregonar, por eso te digo, no lo veo, no veo esa voluntad. Veo la hipocresía de decir, no, tenemos que ir y cuidamos el medio ambiente y estamos comprometidos con el medio ambiente y tenemos el departamento de responsabilidad ambiental, todo eso. Y no es verdad. Porque lo que prima y se comprende a la empresa y el ser empresario es un financista. Nosotros requerimos recuperar la imagen verdadera del empresario. El hombre que se arriesga, el hombre que da trabajo y que ama a la gente que trabaja, la conoce y la ama. Ese es el empresario ideal que a mí me gustaría recuperar. Es el empresario que hizo grande a la Argentina al comienzo. Así comenzó. Esa ética y ese compromiso con la sociedad, ese compromiso con la nación, eso no, el empresario hoy es un paria, no tiene patria, porque su patria es la plusvalía. Y yo no soy comunista, te quiero decir, ni soy marxista, pero es así. Yo lo considero que ahí, no quiero decir, estoy hablando de los grandes empresarios, pero no de los más grandes que ya se lo están planteando. Hay ejemplos que se lo están planteando. Bill Gates, a mi entender, Bill Gates. Yo no lo conozco a él personalmente, pero por lo que veo. Y hay otros. Ahora, los empresarios grandes en general, yo no le veo esa voluntad, porque el paradigma es el dinero. El paradigma es ganar más dinero. Y crecer en fortuna, en riqueza, en poder, crecer. Y de pronto pasar de ser empresario a ser presidente de la nación. Y entonces, ahí tenemos verdaderamente un problema gravísimo. Nosotros acabamos de tener un empresario que fue presidente, nos dejó en la ruina. ¿Por qué? Porque son empresarios que no son empresarios, son financistas. Y entonces, si vos me decís a mí, sí, yo creo que puede haber, pero no entre los grandes, estos grandes que además ya son grandes, con una cierta edad, a lo mejor nuevas generaciones de empresarios, porque el empresario se precisa. Pero esas nuevas generaciones de empresarios va a haber que trabajar en esa mentalidad para que pueda provocarse este cambio de paradigma. O sea, sí, dime. Perdón por la interrupción, pero es que mencionaste algo bien interesante en cuanto a la percepción y la filosofía del empresario actual, que es precisamente obtener la mayor renta posible de sus ganancias, de sus negocios, lo cual no está mal, como tú mencionabas, pero no. La pregunta está en las economías circulares, ¿cómo equilibran esto? ¿Cómo ayudan a equilibrar esto? Si lo equilibran, ¿dónde sopesan poder dejar de que sea solamente una empresa rentista y que se convierta en algo más
social y más medioambientalmente posible? Sí. Yo no soy una experta, yo quisiera que algún día ponerte en contacto con los expertos en economía circular del capítulo argentino del Club de Roma, que son los que están dirigiendo justamente un posgrado. Y fíjate dónde, en la Universidad de la Cámara Argentina de Empresas. Y ahí están ellos dictando este posgrado, que desde ya me parece, Ismael, que ahí tenemos un ámbito de cooperación importante contigo. Ellos te pueden hablar con conocimiento que yo no lo tengo en profundidad. Lo que sí, de qué manera puede servir esta economía circular. Puede ser ante todo, y es rentable, ¿eh? Ahí está la cosa, es muy rentable. Pero hay como una pereza en aceptar estos nuevos paradigmas, porque estamos muy anquilosados en lo viejo. Y cuesta salir y meterse en esto. Pueden ser muy rentables porque las economías circulares crean ramas de empresas, ramas de emprendimientos, que se retroalimentan unos a otros y van creando fuentes de trabajos y actividades diferentes, y todas entrelazadas en la preservación del medio ambiente. Entonces, ahí hay una posibilidad de crecimiento importante, pero sustentable. Porque el mal del crecimiento hasta ahora concebido como progreso y como crecimiento es que es destructivo y que termina en el colapso de vidas, de medio ambiente, termina en el colapso porque se expande. Una de las cosas, cuando yo recién me incorporé al Club de Roma, fui a una reunión del Club de Roma en Rumania, y a mí me impactó algo que dijo uno de los miembros, y lo tengo como un adagio, que el crecimiento por el crecimiento, crecer por crecer, es la filosofía del cáncer, es la lógica del cáncer. No es cuestión de crecer, crecer, crecer. Tenemos ese paradigma, que hay que crecer, crecer y crecer, y que ahí está y después Dios dirá. No, no ese es el tema. Es crecer respetando todas las variables que involucran ese crecimiento. Y se puede hacer. Y ahí está las economías circulares, que ya te digo, Ismael, entre Argentina y México, sería muy lindo trabajar. Y claro, no, yo encantado, y será un honor para mí poder tener la colaboración de parte de ustedes y de todo el Club de Roma, evidentemente todas las personas que puedan sumar a este espacio. Te quiero tocar un punto más, tenemos todavía un poquito de tiempo, y tú lo mencionabas y te lo mencionaba anteriormente, el tema de las ideologías, Silvia, tú lo acabas de decir, porque es bien importante. Te hacía hace un rato la pregunta, el comentario de las ideologías, porque yo soy un convencido de que hoy difícilmente ya podemos hablar de un capitalismo y de un socialismo como se conocía o como se entendió a principios del siglo pasado y a mediados de ese mismo siglo. Hoy eso ya no existe, y tú lo mencionaste ahorita. El tener pensamiento de crecimiento social no está abocando ni convocando ni al comunismo ni al socialismo. Y ahí hay una confusión de ideologías, Silvia. ¿Por qué no me platicas un poquito de eso? Porque es bien importante, porque cuando tenemos ignorancia de esto, lo primero que generamos es confrontación. Claro, claro, claro. Bueno, sí, es perfecto lo que decís, es clarísimo, Ismael, lo que estás planteando. Efectivamente, ya las ideologías de la década del 70, del 68, ya no existen. Pero se han anquilosado y se han petrificado otras ideologías que creo que yo la definiría de la siguiente manera, que cualquiera que proponga el cuidado de las sociedades no es liberal. Entonces, el liberal es una ideología que tampoco está clara.
¿Qué es ser liberal? Entonces, si uno dice, no, ¿y qué pasa con el obrero? ¿Y qué pasa con el trabajador? ¿Y qué pasa con...? No, antiliberalismo. Entonces ahí ya hay una ideología que te marca un límite, que vos para ser liberal tenés que decir que el empresario, por ejemplo, me lo han dicho, el empresario arriesga, y el empresario, por supuesto, arriesga, y entonces esto hace que sea comprensible que ante las crisis, el primer fusible que salta es el obrero. Pasó ahora, a una semana de declararse la cuarentena primera en el país, una de las grandes empresas echó 1.500 empleados, los dejó en la calle. Entonces viene el liberal y te dice, son las reglas del juego, porque también todo lo que pierde y todo lo que arriesga el empresario, y si vos decís, no, pero es que el obrero también es el que se levanta a las 4:30 de la mañana para llegar y te dice, pero entonces, ¿qué sos? ¿Socialista, comunista? ¿Cuál es tu posición? No, ni soy comunista, ni soy liberal en el sentido ese. Soy una persona que piensa que tenemos que empezar a pensar de otra manera y actuar de otra manera. Entonces, estas ideologías, o decir, la defensa de la empresa es ser, por ejemplo, fascista. Y sigue como un vicio, no como ideologías profundas, sigue como un vicio. ¿El ganar dinero es estar en contra de lo social? Yo creo que no. Y que estar a favor de lo social es estar en contra del empresario, yo creo que no. Tenemos que encontrar estas formas de trascender esta grieta en que se es blanco o se es negro. Y ya el mundo no aguanta más lo blanco y lo negro. Tenemos que ir hacia otro color, porque nos vamos a destruir. De acuerdo. Destruimos el medio ambiente y nos destruimos nosotros, porque nos odiamos. Acá se ha llegado al odio, Ismael. Hoy, yo a veces veo las plazas que se llaman las plazas del odio. Yo no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque son nuevas ideologías. Nuevas ideologías. Y otra de las ideologías es que el progreso está por acá. El progreso está en ganar dinero. El progreso está y no es así. Y de hecho, a las pruebas me remito. ¿De qué progreso podemos hablar? Oye, esta pandemia nos planteó en algún momento dado realmente cuánto progreso tecnológico, biotecnológico, médico habíamos alcanzado cuando no hemos logrado, no sé si la palabra domar es la correcta, pero por lo menos no hemos logrado descifrar el ADN de un virus que hoy tiene de rodillas al planeta. Mira vos como todo es vidrioso y todo son grandes anuncios y grandes carteles de neón de un progreso que ahora no es tal. Y además acá está la cosa, que se ha priorizado durante todo este progreso. Para que la ciencia no haya podido estar en la situación de hacer frente todavía a esta pandemia, y que ahora se avecina posiblemente otra peor. ¿Cómo vamos a hacer? Quiere decir que aquí lo que ha faltado son voluntad política, apoyo político, voluntad empresarial de apoyar lo que realmente hay que apoyar, invertir donde realmente hay que invertir, y no en el autocrecimiento que es este cáncer que se llama coronavirus ahora. Claro, pero tenemos que salir de estas anteojeras que no nos deja ver un nuevo horizonte para la humanidad y para el mundo, porque estamos todos interrelacionados. Creo que es una oportunidad, pero si la sabemos aprovechar. Si no la sabemos aprovechar
y vuelven a imperar estos intereses de pocos, porque además esto se da algo sorprendente, se da el hecho de que todo esto que estamos viviendo, la responsabilidad cae en manos de muy pocos. Son muy pocos los que dirigen el mundo. Y yo diría que ahí es donde tenemos el gran problema. Un gran problema. Porque van a seguir superada el coronavirus, que en algún momento habrá que superarlo, van a insistir con los nuevos corsés, con sus nuevas ideologías, con sus viejas ideologías, convicciones, y bueno, y estamos, como bien dijo y anunció el Club de Roma en 1972, ya estamos en el colapso, ya está. Silvia, pues mira, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que ha sido un gran honor platicar contigo, tenerte aquí en este espacio. Este es tu espacio. Yo espero que esta sea, como lo comentaba al inicio, el primero de muchos momentos en que puedas platicar con nosotros. Me parece que se quedan muchos temas ahí en el tintero en este momento. Creo que uno de los temas que valdría la pena platicar en un futuro inmediato, si tú lo ves conveniente, es hablar de ese humanismo que se requiere para generar esa transición de la que tú estabas hablando en esta última participación. No sé si sea el concepto, la palabra correcta, humanismo, pero yo creo que tendríamos que comenzar a caminar por ahí. Y pues bueno, yo encantado de tenerte aquí, te agradezco mucho. Si me quieres agregar algo más, por mi parte, el día de hoy sería todo, Silvia. Bueno, Ismael, para mí fue un gusto enorme hablar con vos y desde ya contás conmigo. Me va a encantar volver a charlar con vos y de lo que creo que es el único camino, que es un humanismo, una ética, plantearnos nuevos, resignificarnos valores y tallar en esto, porque el problema ambiental es un problema moral. Así que me parece que tenemos tanto para hablar y tanto. Y bueno, y desde ya el gusto de hacerlo con un país que quiero mucho y que admiro, que amo por su belleza, que es México. Que es un beso enorme a México, lo llevo en el corazón, es muy hermoso y tiene mucha belleza para dar. Silvia, pues muchas gracias. Va un abrazo fraternal para ti y para todos los hermanos de Argentina que estamos viviendo momentos complicados. Todos los hermanos de América Latina, esperemos que pronto podamos salir rápido de estos procesos tan complicados y que podamos comenzar a mirar hacia dónde es donde tenemos que caminar de una manera ordenada, sustentable y comprometida con nosotros mismos y con el medio ambiente. Maravilloso. Estamos en la misma senda, así que seguiremos hablando, Ismael. Claro que sí, Silvia, pues te agradezco mucho. Un abrazo enorme. Abrazo.